Ese es como el margen ideal que no se lo pase. ¿Ya? Ese es el margen ideal para que usted no lo pase. Ahora, la figura igual es bastante buena. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo las dimensiones de la figura, que en realidad es el largo, ancho y la profundidad que tiene el sistema. ¿Qué otras cosas puedo modificar? Así, a simple vista, sin hacer nada, yo puedo segmentar. Pero la evaluación no es que usted llegue, pase esto y segmente. No es así la evaluación. ¿Por qué? Y vamos a ver algunos parámetros ahora. En primer lugar, yo puedo elegir el filamento. Hay algunos que me comentaron que no era rentable imprimir en PLA, sino que algunos me dijeron, según su simulación, que era mejor hacerlo en PETG o en otro tipo de filamento. Algunos me dijeron en ABS. Entonces, en base al filamento, usted lo escoge acá o lo declara, ¿ya? La otra opción, aquí tienen ejemplo de los fabricantes y los tipos de filamento. PETG, PLA, ABS, y ahí lo van eligiendo, ¿ya? Porque es el filamento. Posteriormente a eso, si yo le pongo una previsualización, aquí ustedes se van a dar cuenta de cómo se va a imprimir el monito, miren. ¿Observan ahí o no? Eso es lo que les mencionaba yo, que de repente, ejemplo, ustedes hacen que se renderice y toda esa parte celeste sobrepasa la cama, o sea, en realidad ni siquiera la sobrepasa, sino que se corta la línea y después sigue de otra manera, ¿ya? Ahora, cuando se les habla de simulación, el sistema tiene lo siguiente, si ustedes bajan aquí el nivel, este tiene mucha densidad, prácticamente todo sólido. ¿Ven ahí o no? Si ustedes le colocan play acá, ustedes pueden ir viendo cómo la impresora va imprimiendo ahí. Eso es parte de la simulación. Pero esa impresión que ustedes ven ahí es solamente del nivel que le estoy mencionando al lado derecho, ese que está ahí. Entonces, si nosotros bajamos, va a simular un nivel más abajo, sería el inicial. Entonces, yo coloco simular y ahora va a imprimir esa capa de más abajo. ¿Ya? Según esto, solamente imprimiendo este monito se demora 12 horas y 29 minutos. Aproximadamente son 155 gramos. Y tiene un estimado de 51 metros que va a ocupar de filamento. ¿Dónde veo esos parámetros? Acá abajo, chicos, miren. En la esquina inferior. Derecha. ¿Ya? Es ahí donde usted puede ver los parámetros. Y aquí hay otros parámetros como las características de relleno y todo eso. ¿Ya? Entonces, eso es, esto que le estoy mencionando yo es crucial, porque de esa manera ustedes pueden ver cómo se comporta la figura. ¿Ya? Eso es con respecto al tema de la simulación, cómo quiero que se vean las caras, ¿cierto? Ahí pueden ver cómo se va imprimiendo los colores. Y todo esto. ¿Ya? Lo que da de diferentes colores es en base a las características de las líneas. Ejemplo, puedo ver el relleno. Todavía no se está imprimiendo el relleno porque el relleno es de color naranja. ¿Observan ello, no? Si yo saco esto, ¿qué va a pasar ahí? Puedo ver otros colores o puedo deshabilitar todos y dejar solamente la opción de relleno. ¿Ya? Bueno, entonces, miren, esa opción de desplazamiento es cómo la impresora va a saltar de un punto a otro. Ejemplo, desde acá puede saltar acá. Y lo que va a pasar es que probablemente traiga también unas pelusas de hilo, o sea, unas pelusas de PLA. O sea, de repente ustedes ven que es como hilito lo que trae colgando la impresión, y en realidad es porque el trazo es desde este punto y pasó a imprimir otro lado de la pieza. ¿Ya? Y así ustedes pueden colocar aquí todos los parámetros que necesiten. ¿Ya? Bueno, en la parte de la extrusión. Entonces, es ahí donde ustedes van colocando los diferentes medios. ¿Ya? Ahora, cosas importantes, como por ejemplo, si nos vamos acá, voy a añadir un poquito, agrandando más la pantalla. Si nos vamos a la parte superior derecha, que le empieza a aparecerles ahora, es aquí donde yo tengo que tener cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, puedo irme a la opción de calidad, y en calidad puedo colocar la altura de la capa, y aquí al ladito le salen las sugerencias. ¿Ya? Les dice, con respecto a la altura de la capa va a ser en milímetros, los valores más altos producen impresiones más rápidas, con un menor resultado. Entonces,
les aconsejo, en base a sus piezas, se guíen con esta misma recomendación. Entonces, cuando ustedes estén colocando su informe y me ponen, no, profe, es que quiero que la impresión salga más rápido, ¿qué es lo que tengo que modificar entonces? ¿Cuánto tiene que ser la capa, el valor de capa? ¿Un valor más alto o más bajo? Si yo quiero que la impresión salga más rápido, más alto, veamos. Coloquemos, en vez de 2, coloquemos un 6. Acuérdense que eran 12 horas, ¿no? Segmentemos ahora y veamos cuánto se va a demorar. ¿Qué pasó ahora? Sí. Disminuyó el tiempo. Disminuyó el tiempo, porque los valores de las capas fueron mucho más altos. Pero ¿qué problema tenemos con eso? La calidad de la impresión. Entonces no me asegura que la impresión salga bien. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tiene su significado. O sea, no hay que llegar a decir, voy a colocar un valor más alto para que imprima más rápido. No. Porque si al final voy a mandar a imprimir y cada media hora la pieza se me va a echar a perder y tengo que volver a imprimir y volver a imprimir y volver a imprimir, no es rentable. Prefiero que mejor me entreguen piezas que se mueven 12 horas, pero que esté bien diseñado esta parte, a que me entreguen piezas de 5 horas o 3 horas, que al final, si las mando a imprimir, se van a estar despegando todo el rato. ¿Ya? Entonces, es por eso, y yo les pido por favor que cuando se posicionen encima de lo que vayan a modificar, lean lo que les va a jugar a favor o lo que les va a jugar en contra. ¿Ya? El tema de las paredes es lo mismo, el grosor de las paredes. El grosor de las paredes en dirección horizontal, el valor dividido por el ancho de la línea de la pared diferente al número de paredes. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que va a decir que dependiendo del ancho de cada una de las paredes, me va a decir cuántas capas voy a colocar o cuántas líneas horizontales. ¿Qué les pasa a esto? Por ejemplo, acá, si nosotros renderizamos esto, bueno, ya está renderizado, y lo analizamos, lo voy analizando, miren cómo quedó la figura. ¿Ven lo asquerosa que está? ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo establecido el tema de las paredes. Miren, si les bajo acá, coloco play, ¿qué va a pasar con las paredes? Miren cómo son las paredes. Esta cuestión la toman y se va a desarmar todo. ¿Se entiende? Entonces se pueden sentar un día, 2 días y decir, mira, si esto lo subo más voy a tener este beneficio, pero si lo bajo voy a tener este otro beneficio. Eso es lo que quiero que empiecen a analizar, ¿ya? Eso es la lectura de pared. Ahora, hay otra cosa igual muy importante, que es con respecto al relleno. Dice que un valor más alto de relleno nos va a permitir que la figura tenga una mayor solidez. Pero si, ejemplo, yo coloco un relleno muy alto como el que estoy colocando acá, y aparte de eso modifico lo que es paredes y la calidad, no me sirve de nada. Imagínense este relleno como está. O sea, estoy ocupando filamento en algo que ni siquiera me va a ser funcional. Si yo bajo ahora el relleno, por ejemplo lo dejo en 15% de esto, vamos a ver, la pieza se va a ver más fea aún. Miren. ¿Se va entendiendo la idea, chicos? ¿No? Por eso la evaluación quiero hacerla de esto, porque igual ustedes van a aprender la lección de cómo ir configurando una impresión, ¿ya? Y por último, el último consejo que les voy a dar es, en el tema de velocidad, si ustedes declararon la impresora, lo ideal es que no la modifiquen. ¿Por qué? Porque si bien ustedes pueden ponerse muy creativos y hacer que el sistema funcione más rápido teniendo alta calidad, pero por algo el fabricante da ciertos parámetros de funcionamiento. O sea, si yo exijo a los motores, voy a tener problemas futuros. Y aquí les voy a poner un ejemplo bien claro. Los vehículos se diseñan con un todo. Yo si le pongo un motor muy alto a un vehículo, pero la aerodinámica no es la adecuada, lo estructural tampoco es adecuado y las características de la estructura exterior tampoco es la adecuada, por más que le coloque un motor, el auto se va a hacer bolsa igual. ¿Sí o no cree? Entonces, es un todo. Yo no puedo llegar y decir, no, la impresora funciona a 20 revoluciones por minuto y porque quiero ser más bacán le voy a poner 300. Porque quiero que la impresora se demore 20 minutos o menos.
Y no es la idea. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que preocuparse es que la impresora le dure. Si usted invierte en una impresora, ojalá la impresora el otro día no esté mal al tiro. ¿Ya? Entonces, mi consejo es que las velocidades de los motores las mantengan fijas. Pero hay otras velocidades que pueden cambiar, como por ejemplo las de refrigeración. Si yo quiero que la impresión se refrigere lo antes posible, ¿por qué pasa esto? Ejemplo, trabajar con ABS es complejo. Trabajar con nylon también es complejo. Trabajar con TPU también es complejo. Entonces ellos necesitan una refrigeración prácticamente instantánea, no fluctuante. Porque o si no, si es fluctuante, las piezas se empiezan a despegar o fallan, ¿ya? Y la otra opción es con respecto al tema de los soportes. ¿Por qué? Y es ahí donde le ponía el ejemplo de este computador que está acá su compañero. Si ustedes se dan cuenta, en el computador de acá, en el número 1, ahí le aplicaron soporte. Yo le voy a aplicar soporte igual. Selecciono la opción soporte, ¿ya? Y voy a renderizar así como está, ¿ya? Por defecto. ¿Qué es lo que es un soporte? Ejemplo, si yo mando a imprimir esta pieza, este mouse, ¿ya? Si yo lo mando a imprimir hacia abajo, no es necesario el soporte. ¿Por qué? Porque todo converge hacia arriba. A diferencia así de estas partes de acá que tienen como una pequeña inclinación. Pero yo le puedo decir a la impresora que trabaje igual con la inclinación, pero con más cuidado, ¿ya? O si quiero ser un poco más sofisticado, le genero todo un soporte, o sea, algo recto, que cuando esté en esta curva de arriba, se imprima bien, ¿ya? Eso es una opción. Pero si yo mando a imprimir así, este es un caos. Necesito obligatoriamente todo un soporte de la parte trasera y un soporte de la parte frontal. Porque o si no, por más que quiera ir imprimiendo, va a depender netamente del grado. Yo puedo pedir que cada 20 grados genere un soporte, cada 30, y eso es lo que voy a ir modificando. Veamos ahora. Yo pedí soporte y voy a segmentar ahora con soporte. ¿Qué quiero decir con eso? Segmentar con soporte me da la chance también a mí. Ejemplo, estas piezas que están en el aire, voy a parar la simulación acá. A las líneas, todas las líneas. Bueno, aquí está debiese estar también la línea de soporte. Ya creo, vamos a ver. Ahí tenemos la figura completa. Cambia harto, ¿no? A cómo estaba al comienzo versus ahora. Sí. ¿Cierto? De hecho, ni siquiera se ve como un animal esta vez. ¿Ya? Pero miren, observen ahí, todo lo que está de color celeste quiere decir que es el soporte. ¿Y cuál es el problema? Si yo genero un soporte con alta densidad, ¿qué voy a ocasionar con eso? Miren. Por la parte de abajo se puede ver un poco. Miren. Todo eso que está ahí es soporte. Y si es soporte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después que imprima, retirarlo, ¿cierto? Y si esto tiene una argolla, ¿le va a costar sacar ese soporte o no? ¿Lo puede dañar? Muy bien, lo va a dañar. Entonces, si yo veo que ustedes me envían un archivo con soportes por todos lados, que sé que cuando se vaya a despegar o desarmar, al final voy a terminar rompiendo la pieza, eso igual está mal. Ahora, ¿qué puedo cambiar? Ejemplo, puedo cambiar que el ángulo de la variación del soporte no sea los 20, sino que sea los 90. Si le genero que el ángulo sea los 90, ¿qué voy a tener ahí? Que solamente las cosas que estén casi horizontal se les genere soporte. Todas las otras no se impriman con soporte. Y veamos el resultado que vamos a tener. Miren. No tenemos ningún resultado. Ah, no, porque resulta... No. Miren, resulta que tenemos que las argollas están horizontales. Pero eso lo va a generar de esa manera. Pero hay otra cosa que igual debo considerar. El ángulo y lo otro es la densidad del soporte. Si genero menos densidad, ¿qué voy a ocasionar si genero menos densidad?
¿Qué pasa si genero menos densidad? Veamos, miren. Quizás así preliminarmente no se vean los cambios. Vamos a ver acá mejor. Miren. Ahí tengo menos líneas que me están bordeando el soporte. Voy a colocar aquí menos grados de inclinación y vamos a volver a renderizar. El tema de diseñar los soportes, porque no es tan solo eso, ¿ah? Tienen diferentes tipos de soportes. El que ustedes están viendo es un soporte de... Miren, aquí tengo otras características. De hecho, me molesta mucho el tema de la tienda. Ahí tengo el tema de... Entonces, ejemplo, puedo elegir otro tipo de soporte, que puede ser, ejemplo, el soporte árbol. ¿Qué es lo que hace el soporte árbol? Es menos invasivo, pero es más complejo fijarlo a la cama, porque es como ramas de árboles que salen desde la orilla y van hacia adentro. ¿Ya? No es que estén literalmente desde el interior. De hecho, este se ve un poco más feo por el tipo de estructura. ¿No ven? Es literalmente como una rama de árbol que va hacia la superficie que yo quiero utilizar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a poder ver que esto funcione mejor? Miren, voy a ir a la figura acá, parte preliminar, y esta figura la voy a rotar. ¿Ya? Y al rotarla vamos a ver la complejidad del soporte. La voy a rotar ahí, y la voy a segmentar. Ahí vamos a ver el tema de los soportes. De hecho, si ustedes ven eso rojo, quiere decir que en esas partes rojas se va a generar soporte. ¿Ya? Todo lo que ven en rojo, según el ángulo que le di, va a generar soporte. ¿Ya? Entonces esperamos que trabaje el sistema. Esta es nuestra última clase, ¿cierto? Sí. Freddy,